aquí una célula hipotética. Sí, ya empezó. Podría ser un hepatocito o un adipocito o una célula muscular Neurona. o combinado. No todos los procesos bioquímicos ocurren en todas las células. Entonces vamos a iniciar hoy con la bioquímica metabólica. Y lo primero es que quiero que tengan un panorama general del metabolismo. Vamos a comenzar con la glucosa. Pero realmente vamos a ver que todos los combustibles, o sea, carbohidratos, lípidos y proteínas, terminan en un en un compuesto común. Entonces la glucosa entra a la célula a través de un transportador e inmediatamente se convierte en glucosa 6-fosfato. Existe una enzima exocinasa que hace eso y es una reacción irreversible. A partir de ahí podemos tener 3 vías. Ojo con estos puntos, jóvenes. 3 vías. La primera de ellas va a terminar en piruvato y esta es la glicólisis. Son 10 reacciones, bueno, 9 incluyendo la primera. Piruvato es un ácido, glicólisis o glucólisis. No estoy poniendo todas las reacciones, pero hay una aquí, más o menos a la mitad, donde la glucosa se divide y ahorita vamos a ver qué pasa con ella. ¿Cuántos carbonos tiene la glucosa? 6. Y entonces cuando se divide forman 2 compuestos de 3. Triosas. Recuerden, las triosas tienen 3 carbonos, las hexosas tienen 6. El piruvato, mediante una sola reacción, se convierte en acetilcoenzima A. Sí. La acetilcoenzima A entra junto con otro compuesto en lo que se llama el ciclo de Krebs. Realmente se llama ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico. Esta es una vía anfibólica. Ahorita vamos a definir lo que es catabolismo, anabolismo y las vías anfibólicas. El ciclo de Krebs genera 2 cosas. Por un lado, CO2 y por otro lado, equivalentes reductores, electrones que son transportados por 2 compuestos que se llaman NADH, NADH. Estos continúan el transporte de electrones por una cadena de proteínas que finalmente tienen como aceptor último al oxígeno y entonces se forma el agua. Ustedes saben que cuando la glucosa se metaboliza produce CO2 y agua. Bueno, pues ahí está, CO2 y agua. Entonces el primer paso es que la glucosa entra y de glucosa 6-fosfato tenemos 3 vías. Estamos viendo apenas una, que es la glicólisis, hasta piruvato. Piruvato y acetil-CoA, ¿verdad? Es un solo paso, y acetil-CoA, ciclo de Krebs. Fosforilación oxidativa es el paso final, donde se produce no solamente agua, también se produce ATP. ATP. De paso, aquí también se va a producir ATP en el ciclo de Krebs, solamente que se en la glicólisis, solamente que se produce menos que acá, menos número de ATPs. Ahora, voy a irme
de glucosa 6-fosfato, que es un monosacárido, para formar un polímero de glucosa. Y ese polímero se va a llamar glucógeno. Glucógeno. Esa es una vía que se llama glucogénesis. Glucogénesis. No es formar glucosa, sino es formar glucógeno. Y esta es la forma como almacenamos. Recuerden que los polisacáridos sirven para almacenar energía, para protección y también para almacenar agua, como el ácido hialurónico, por ejemplo. Cuando se requiere energía, las células, como el hígado, van a degradar el glucógeno en una vía que es independiente, no es exactamente lo contrario, que se llama glucogenólisis. Romper el Glucógeno. Ahorita le vamos a poner nombre a las vías, pero ojo, la última práctica de laboratorio por equipos de 3 personas van a tener que elaborar un mapa metabólico. Todas las vías que veamos de aquí hasta final de semestre lo tienen que hacer. El año pasado hubo grupos que lo hicieron realmente extraordinario, porque además de las vías les voy a pedir que me pongan los puntos claves de enfermedades, etc. Bueno, acetil-CoA es un compuesto central, un compuesto que tiene que ver con vías catabólicas anabólicas, está a la mitad, digamos. Entonces, a partir del acetil-CoA podemos sintetizar ácidos grasos. Ácidos grasos. Esto ocurre dentro de la mitocondria, la síntesis de los ácidos grasos. Perdón, fuera de la mitocondria. Los ácidos grasos también se pueden degradar y dan origen al acetilcoenzima. Esta es otra vía que se llama beta-oxidación. Esa sí está dentro de la mitocondria. Pero el ácido graso se puede juntar con un compuesto de 3 carbonos que ustedes ya conocen muy bien, que es el glicerol. Glicerol. Es un alcohol de 3 carbonos. ¿Cuántos carbonos tiene la glucosa? 6. 6. ¿El glicerol? 3. Recuerden que aquí hay una parte donde la glicólisis se divide y forma 2 compuestos de 3 carbonos y por ahí hay una salida. El glicerol se va a unir con los ácidos grasos para formar, ¿qué cosa? Glicerol y 3 ácidos grasos que nos dan Triglicéridos. triglicéridos. Y Triacil. esta es la forma de almacenar la Energía. sí, energía también, pero grasa. Oh, La grasa. yes. Tejido adiposo sobre todo. ¿Se fijan? La forma de almacenar glucosa o carbohidrato, aquí. La forma de almacenar grasa, acá. ¿Ok? Almacenamiento. Déjenme decirles que los triglicéridos también pueden degradarse y formar ¿qué cosa? Ácidos grasos y glicerol. Eso es una vía lipolítica. Cuando vamos de acetil-CoA a triglicéridos, decimos que hay lipogénesis. Lipogénesis es formar lípidos. ¿De acetil-CoA? De acetil-CoA hasta triglicérido es lipogénesis. Aunque realmente sería el último paso, pero los ácidos grasos son lípidos, ¿verdad? Estrictamente hablando, aquí le llamamos síntesis de ácido graso y aquí le llamamos lipogénesis. Pero ambas cosas son síntesis de lípidos. Ácido graso es un lípido, triglicéridos otro lípido. Y entonces los ácidos grasos se pueden oxidar y el glicerol puede entrar acá. O sea, vamos a poner una flechita en sentido opuesto. Sí. Miren, aquí puse solamente en una dirección,
pero no quiere decir que todas las reacciones son irreversibles, pero hay puntos claves muy importantes. De paso, la glucosa 6-fosfato puede convertirse en glucosa y entonces puede salir de la célula, pero para eso se necesita otra enzima. Ojo con eso. La hexocinasa convierte la glucosa en glucosa 6-fosfato, mientras que la fosfatasa pareciera ser áreas que cuando decimos fosfatasa es agregarle fosfato, pero no. Cada vez que encuentren la palabra fosfatasa es quitar el fosfato. Quitar el fosfato. No todas las células tienen esta fosfatasa. De hecho, solamente hígado, riñón la tienen. Y por eso es que el hígado puede producir glucosa bajo ciertas condiciones. Me refiero a la que está fuera de la célula. Dentro de la célula, ¿cómo se llama? Glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato no es lo mismo que glucosa. Entonces dije que a partir de glucosa 6-fosfato hay tres vías: glicólisis, glucogénesis y falta otra que se llama la vía de la pentosa fosfato. Y esta la voy a poner así: la vía de la pentosa fosfato, que también genera CO2 y también genera ribosa. La ribosa, ¿qué es la ribosa? Arias, ¿cuántos carbonos tiene la ribosa? Una pentosa, es una pentosa. Es una pentosa, 5 carbonos. Y es necesaria para la síntesis de varias cosas, como el ATP tiene ribosa, pero sobre todo de los ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. ¿Cuáles son los ácidos nucleicos? Tiamina, guanina, citosina. No. Ah, Ácidos nucleicos. no. ADN y ARN, DNA y RNA. El material genético tiene un carbohidrato que es la ribosa. La acetilcoenzima A puede producir otras cosas más. Puede, en primer lugar, generar colesterol. Colesterol. Vamos a ver toda la vía de síntesis de colesterol. Y el colesterol puede dar origen a dos cosas: los esteroides y los ácidos biliares. Esteroides y ácidos biliares. Por ejemplo, los hepatocitos pueden dar origen a los ácidos biliares. En cambio, las células de la corteza suprarrenal da origen a los esteroides, que son el cortisol, la aldosterona, la dehidroepiendosterona, etc. La acetil-CoA también puede dar origen a los cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos. Hay 3 cuerpos cetónicos y vamos a ver en qué condiciones se forman estos cuerpos cetónicos. Una cosa más. En el ciclo de Krebs puede haber entrada o salida de aminoácidos. Entrada o salida de aminoácidos. Los aminoácidos pues se requieren para la síntesis de ¿qué? Proteínas. Síntesis de proteínas en los ribosomas. Y cuando degradas la proteína, ¿qué obtienes? Aminoácidos. Ciertos aminoácidos pueden convertir piruvato y entonces el piruvato, bueno, aquí hay otras reacciones que se le saca la vuelta, vamos a decir, y finalmente llegan a formar glucosa. Ahorita le voy a poner nombre a eso. Lo último, el piruvato también da origen a el lactato. Lactato.
En condiciones anaerobias, el piruvato se convierte en lactato, pero el lactato también se puede convertir en piruvato. Ese es el panorama general del metabolismo. Y nos vamos a llevar 1 o 2 horas para explicar las vías. ¿Okay? Ahorita le vamos a poner nombre. ¿Alguna pregunta? Ponle pausa. ¿Cuáles? Las vías que están de color verde. No todas, pero ahora les voy a explicar. Favorecidas por Vías insulina. Anabólicas. No, perdón, la de glucosa piruvato no es anabólica. Es que, como el tema era insulina, ahí dice en el video, son vías favorecidas por la insulina. Eso es lo correcto, realmente. Noten, no está. ¿Cuál vía no está, Arriola? La vía de la pentosa fosfato. Esta no está en esa figura, porque la insulina, vía de la pentosa fosfato. La insulina no tiene mucho que ver ahí. Bueno. Ok, los nombres. Vamos con los nombres. Convertir glucosa en glucógeno. ¿Cómo se llama? Glucogénesis. Noten que la palabra, se las voy a poner en forma larga. Glucogénesis. Glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? Polímero de Glucosa. glucosa. Glucosa más glucosa más glucosa. ¿Okay? Así es como se almacena. Génesis. ¿Qué es génesis? Creación. Muy bien. Crear o formar. ¿Qué cosa? Glucógeno. No glucosa. Formar glucógeno. Pero para no hacer tan larga la palabra, le vamos a quitar lo de en medio y entonces le vamos a quitar todo esto. ¿Y qué va a decir ahora? Glucogénesis. Glucogénesis. Entonces, ojo con eso, porque incluso hay libros que hasta se equivocan, ¿sí? Glucogénesis no es formar glucosa, sino formar Glucógeno. glucógeno. ¿Y saben por qué también quitarle esto de heno? Hay otro término que se llama génesis. Esto sí es formar glucosa, pero nueva glucosa. Nueva glucosa. A partir de proteína, o sea, aminoácidos y lípidos. Ok. La glucosa es un carbohidrato, ¿sí o no? Sí. Es el principal monosacárido, 80% de lo que comes termina siendo glucosa. Pero tú puedes formar glucosa a partir de aminoácidos. En esta vía, mira, de aminoácido, piruvato, te vas para allá y formas. O a partir de la grasa, en esta vía te vas y formas glucosa. ¿Okay? La formación de nueva glucosa que no existía antes, se llama gluconeogénesis. ¿A partir de quién? Aminoácidos o grasas o lípidos. ¿Okay? Todo es interconvertible. ¿Qué más? Cuando tienes el glucógeno y necesitas degradarlo para obtener energía, ¿cómo se llama esa vía? Glucogenólisis. Ahora vamos a poner otra vez la palabra glucógeno. Quiero romper el glucógeno. ¿Qué le agregarías al final? Lisis. Lisis. Entonces, glucogenólisis es romper el glucógeno. Ahorita ando medio adolorido porque ayer corrí un maratón. Sí, traigo algo de lactato. Bueno. Oxidar a la glucosa. ¿Cómo se llama esa vía? Oxidar a la glucosa. Glucólisis.
Glucólisis. Glucólisis. O glicólisis. Glu o gli. ¿Ok? Formar ácido graso a partir de acetil-CoA. ¿Cómo se llama? Lipogénesis. Sí, es una vía lipogénica, correcto. Pero específicamente se llama Cetogénesis. síntesis de ácidos grasos. Ah, síntesis de ácidos grasos. Cuando tienes ácidos grasos y quieres utilizarlos para obtener energía, ¿cómo se llama esa vía? Beta oxidación. Beta oxidación. Si quieres formar triglicéridos, vas a juntar ácido graso con glicerol. ¿Y cómo se llama esa vía? Para formar una vía anabólica es lipogénesis. Pero si necesitas degradar la grasa, es una lipólisis. ¿Y qué te da origen a ácidos grasos y glicerol? El glicerol puede formar glucosa, esa sería gluconeogénesis, y los ácidos grasos oxidan. Cuando hay un exceso de oxidación de ácido graso, no toda la acetil-CoA puede entrar al ciclo de Krebs. Y entonces se va a formar cuerpos cetónicos. De hecho, siempre se están formando los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos en sí mismos no son malos. El problema es cuando están en exceso porque son ácidos y pueden producir acidosis metabólica. O cetoacidosis también. Sí, llamada cetoacidosis. Cetoacidosis. Cuando una persona tiene diabetes, ¿qué es el problema? Que es inmune a la insulina. ¿Dónde se queda la glucosa? ¿Dentro o fuera de las células? Fuera de las células. Fuera. Entonces no entra, ¿y de quién va a echar mano la célula para obtener energía? De la grasa. De la grasa. La va a oxidar y entonces mucha acetil-CoA, alguna va a pasar por aquí, pero la que no va a pasar por aquí, cuerpos cetónicos. Cetogénesis, la formación de cuerpos cetónicos. Y de acetil-CoA a colesterol, ¿cómo se llama la vía? ¿Ahí está o no está? No, tampoco está la del colesterol, ¿eh? ¿Cómo se llama la vía? Colesterol. Génesis del colesterol o síntesis del colesterol, más fácil. Y de colesterol a esteroides, esteroidogénesis o síntesis de esteroides, síntesis de ácidos biliares. Cuando obtienes los equivalentes reductores, cuando hay transporte de electrones y generas ATP aquí, entonces se llama fosforilación oxidativa. Aquí tiene que entrar el ADP y el fosfato. El ADP, ¿cuántos fosfatos tiene el ADP? 2. Entonces entra como ADP y sale como ATP. Aquí hay otro compuesto que se llama FAD, también lo vamos a ver. FAD y NAD. ¿Vale? Sí, ahora vamos a hablar de eso más adelante, y es con oxidación y reducción. Entonces, fosforilación oxidativa, no está mencionado ahí, ¿verdad? Sí, es que este video lo que... sí, se dice fosforilación oxidativa. Aquí lo voy a poner. La formación del ATP a este nivel se llama fosforilación oxidativa. Vamos a ver ahí todo el transporte de electrones, la creación del gradiente de protones. Aquí vamos a entrar mucho al nivel atómico, ¿eh? Pero también se puede producir fosforilación acá, y se llama fosforilación a nivel de sustrato. Dos tipos de fosforilaciones, oxidativa y a nivel de sustrato. Muy bien, ¿alguna pregunta de las vías metabólicas? ¿Alguna pregunta, jóvenes?